Saludamos al abogado Pedro Cruz y le consultamos, ¿no? Esta situación de los empleados, de los trabajadores que han colaborado, porque la masa laboral colaboró y viene colaborando con la pandemia. ¿Y cómo ha colaborado? Con la rebaja de su salario, de su ingreso, por ejemplo. A otros incluso los estafaron, los perjudicaron, los liquidaron, unos que tenían más de 20 años. Y para evitarse esas liquidaciones, ciertos empresarios los liquidaron y los perjudicaron. La pregunta es, mi estimado Pedro, ¿cómo encontramos, cómo logramos que la masa laboral, la masa de trabajadores y los empresarios logren un equilibrio, un ganar-ganar? Bienvenido. Muchas gracias, Clever, Jorge, amigos de Radio Huancavelica. Muchas gracias por haber depositado en manos del gobierno el anteproyecto de ley reformatorio en materia laboral que permite la empleabilidad en época de post-pandemia del COVID-19, siguiendo los lineamientos generales de la OIT, de la OMS y de algunos países que han querido encontrar en esta legislación post-pandemia laboral en el mundo entero una posibilidad de que la masa laboral y los empresarios que sufrieron el impacto de la pandemia en su economía, en sus finanzas, puedan nuevamente incorporarse o reinsertarse o rehabilitarse en el mundo laboral con un proyecto de ley aquí en el Ecuador que va a cubrir, en mis cálculos, por lo menos a 200,000 personas por año. Si esa posibilidad se da, bienvenido, porque no es más que una excepcionalidad ante la ley general. No es eterno ese proyecto de ley, es solamente por la época post-pandemia que puede durar. Mire usted, ya vamos para el segundo año, puede durar 4 años, puede durar 5 años. Le hemos dado un tiempo y en ese tiempo tienen que recuperarse los negocios y tienen que surgir nuevos negocios, nuevas actividades laborales que van a estar protegidas por este anteproyecto de ley, que les he llamado el emprendimiento laboral. Consecuentemente, sin vulnerar ningún derecho laboral adquirido, ni constitucional ni fundamental, y permitiendo que el gobierno incentive a los empleadores, emprendedores, a que contraten hasta 10, 15 o 20 trabajadores por unidad productiva. Consecuentemente, aquí estamos hablando de un proyecto de ley aplicable a nuestra realidad sociolaboral y aplicable a los mecanismos económicos que se están produciendo en el país y en el mundo entero. Este es un proyecto alternativo al que presentó los trabajadores, que fue muy radical a mi entender, porque no estamos en época de bonanza, ni tampoco al anteproyecto de ley que presentó el gobierno, que era totalmente vulnerador de derechos fundamentales y de derechos laborales. Esa es la opción, Clever y amigos. 7 de la mañana, 18 minutos. 7 de la mañana, 18 minutos en Ecuador continental. Bueno, pero ya en la vida real, mi estimado Pedro, el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza se ha propuesto como objetivo lograr 2 millones de empleos. La pregunta es, ¿las leyes actuales pueden coadyuvar para ese objetivo? Lo veo difícil que sean 2 millones. Se ha ido recuperando la empleabilidad.
100.000, 200.000, no son nuevos empleos, Clever. Lo que pasa es que muchos empresarios despidieron masivamente, como tú le dijiste, con la figura de la fuerza mayor para no pagar indemnizaciones. Gente que iba por 18 años, 19 años, 20 años, recibieron un cheque de 500, 700 dólares. Y ya la Corte Constitucional le ha dicho, no señor, eso no está bien. Los requisitos para que pudieron haber aplicado la fuerza mayor son 5. El que cumple los 5 requisitos está muy bien, pero si no lo cumple, su negocio no cerró, entonces no es aplicable. Su negocio no perdió, entonces no es aplicable. Habían otras soluciones, pero bien. Y digo que es difícil que el gobierno cumpla si es que no toma medidas reformatorias en el ámbito laboral. Y por eso es mi aporte como ciudadano, como abogado, laboralista, académico, para que el gobierno entienda que estamos en un proceso disruptivo. Y créame, Jorge y Clever y amigos de Radio Huancavilca, que todavía no entendemos este fenómeno laboral que se está dando, este craft, este rompimiento de normas. No lo entendemos, no lo tenemos claro, globalizado en el mundo laboral. ¿Qué es lo que está significando? Entonces, con esas normas caducas, algunas de ellas que están vigentes en el Código Laboral, no se va a poder recuperar la cifra que teníamos antes de empleo pleno, con seguridad social, con contratos, con beneficios, porque todavía la crisis sanitaria está vigente. En otros países ya andan por la 4ª ola, 5ª ola, ¿verdad? Y después del Delta ha venido el Omicron y después saldrá otro virus. Entonces tenemos que irnos adaptando a esta nueva realidad, a este nuevo orden social, económico, laboral del mundo. Y tenemos que ir al son del que va la pandemia. Entonces tenemos que irnos olvidando de ciertas normativas laborales que ya nos dan con el momento actual, pero que tampoco pueden ser permanentes, son transitorias, son flexibles para este momento y tenemos que actuar para este momento. Entonces darnos la mano, entonces el uno con el otro y arrimar el hombro. Entonces estamos allí buscando esa posibilidad de reformar ciertas instituciones del derecho del trabajo que nos permitan contratar a nuevos trabajadores sin perjudicarlos. 7 de la mañana, 22 minutos, dialogando con el abogado Pedro Cruz, experto laboral aquí en Huancavilca 830M. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene inquietudes para usted. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarlo. Espero haya pasado una feliz Navidad con su familia. Gracias, Jorge. Ahora, su propuesta va por el lado de la reforma al actual Código de Trabajo, porque la propuesta del gobierno, según lo que ha dicho el mismo presidente Guillermo Lasso, iría por generar un código o una ley paralela a la normativa vigente en materia laboral. ¿Cuáles son los principales puntos, aparte de los que ya expuso en el inicio de esta entrevista, que permitirían o que garantizarían multiplicar un número significativo de plazas? No doy una cifra porque eso sin duda dependerá de muchos factores, de la misma pandemia y también de la evolución de la economía al final en el país. ¿Qué otros aspectos? No sé, quizás incentivos tributarios por la contratación de 2, 3, 4 o 5 empleados nuevos. ¿Cuáles son las principales aristas, Pedro? Bien, lo has dicho tú. El Estado va a jugar un papel importantísimo en estas nuevas regulaciones laborales post pandemia del COVID-19. Tiene que regular y tiene que fomentar que existan más empleadores, emprendedores, donde antes no estaban o que estaban empezando a estar y se desaparecieron con la pandemia. Porque allí está el gran nicho de empleabilidad. No en las grandes industrias, porque las grandes industrias han podido subsistir, mantenerse por el poder económico, por su poder de ventas a nivel nacional, regional o mundial, como las exportaciones de ciertos productos de la economía primaria. Entonces, el Estado tiene que dar una legislación ágil, flexible, temporal, que no menoscabe derechos laborales
intangible e imprescriptible. Entonces, de esa manera, el incentivo tributario, fiscal, aduanero, tiene que ser una nueva normativa. Y yo ahí pongo el ejemplo. Los artesanos tienen más de 40, 50 años con su normativa y no ha pasado nada. Tienen su propia estructura en el Seguro Social, tienen su propia estructura en el SRI, tienen sus incentivos laborales y no ha pasado nada. ¿Por qué no podemos hacer un régimen especialísimo para los emprendedores, empleadores en esta época de post-pandemia? Lo podemos hacer. Y una vez que se termine la pandemia, nos empatamos con las normas generales que existían antes, que ahorita no pueden seguir porque impiden la contratación, porque nadie quiere arriesgar capital en época de crisis sanitaria y económica. Entonces, esos incentivos el Estado tiene que dárselo al empleador para que tenga una herramienta eficaz. Los créditos blandos a largo plazo con bajo interés para líneas de producción que están surgiendo o que vayan a surgir. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en esta pandemia surgieron los motoristas, los delivery, pero no hay ni un pronunciamiento de estructura de reformatoria a esas tendencias nuevas. Y los chicos en su moto andan arriesgando su vida y no están protegidos en la seguridad social, no tienen contrato, ellos mismos se pagan la gasolina, ellos mismos se compran el casco, ellos mismos se compran la mochila. Entonces eso hay que regularlo. Hay que decirle, sí, está muy bien el delivery, protéjalo. ¿Y cuántos delivery tenemos aquí? Vienen hasta en compañías extranjeras que son empresas media fantasmas porque se manejan en base de vías satelital. Ya en este momento pasamos los 80,000 deliveries según las investigaciones que tenemos a nivel nacional. Entonces, esas tendencias de la entrega a domicilio, ya no solamente de productos, sino de toda gama del comercio, tiene que ser protegida y así van a ir saliendo nuevas ocupaciones laborales porque el momento actual lo exige. El teletrabajo sí, llegó y se quedó, está muy bien y está bien legislado, igual que en otros países, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar en estas crisis los momentos de luz que aparecen para seguir el camino adecuado, apoyándonos en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación. Y de esa manera la población joven que pudo haberse incorporado antes de la pandemia y no lo pudo hacer, ahora lo puede hacer. Pero el Estado tiene que dar con claridad lo que queremos en el mundo laboral, en el mundo empresarial. No es de irse en contra de la empresa, tampoco en contra del trabajador. Ya el trabajador, como dijo Clever, aportó con 55% de su salario. Dejó de aportar al Seguro Social sobre esa masa salarial que tenía antes y que ahora se la redujeron. Hubo la compensación de vacaciones, ¿verdad? Entonces ya es la hora de que se dé un marco legal apropiado a la época, no reforma por reforma. Por ejemplo, es hora que también tengamos un código laboral procesal. ¿Cómo litigar? No podemos seguir litigando con los códigos anteriores que los juicios demoran 5 años, 7 años, 8 años. No podemos. Entonces tiene que el gobierno dictar una ley procesal laboral que esté acorde al momento actual. Estamos con el abogado Pedro Cruz, ex subsecretario de Trabajo, hablando de una propuesta, de una reforma laboral que genera mucha expectativa, sobre todo en una pandemia que no da tregua. Pedro, para concluir por mi lado, ¿se podría contemplar también alguna especificación en esta propuesta de su parte para circunstancias extraordinarias, como por ejemplo una pandemia? Usted hablaba de facilitar créditos y demás para emprendedores de manera particular, pero sí, imagínese un emprendedor que enfrente una circunstancia similar como la pandemia, algún sustento para que, si llegase a suceder, tenga flexibilidad en los pagos de esos créditos, tanto en banca pública como en la banca privada, porque eso dependerá de la postulación de ese emprendedor.
Creo que la pandemia también debe de dejar esas lecciones y que luego se plasmen en el texto normativo para que de alguna manera esté cubierto ese emprendedor. Pedro. Por supuesto, el Ecuador tiene que buscar líneas de crédito a nivel internacional, de organismos internacionales que sí otorgan líneas de crédito blandas, seguras para los emprendimientos en época de post-pandemia. O si no, aquí mismo regular eso a través de la Junta Monetaria. Actividades que permitan el aseguramiento de que el crédito vaya a la producción y al empleo, y sostenimiento en cuanto al seguimiento del emprendedor que inicia una operación crediticia para el ámbito laboral y para el ámbito de la producción nacional. Entonces, allí tiene que haber un nuevo enfoque de la actividad económica financiera. Y vuelvo, repito, Clemente y Jorge, si no entendemos en qué momento del nuevo orden social, económico, jurídico estamos viviendo, si no hay claridad en esos objetivos que ya otros países lo tienen bien claro, no vamos a poder surgir y no vamos a poder llevar 2 millones o 3 millones de empleos nuevos, porque estamos más allá del 5.5 de millones de población económicamente activa que no tiene trabajo, y eso trae desolación, trae angustia, trae criminalidad, trae informalidad, insalubridad e inseguridad jurídica. Nadie va a invertir en un país lleno de sicarios, llenos de inseguridad en cuanto al ordenamiento jurídico. Nadie va a venir. Entonces tenemos que tomar conciencia del nuevo orden social, económico, jurídico que está viviendo la humanidad. Y no puede surgir un proyecto de ley tirado a favorecer a uno de los dos polos del desarrollo, que son el empresario y el trabajador, ni tampoco demasiada seguridad a los trabajadores, porque nadie va a invertir. Por eso que mi proyecto de ley es ecuánime, equilibrado, justo para este momento, excepcionalísimo para este momento. Y tomé como ejemplo otro sistema jurídico laboral que ya está probado que es exitoso, como el de los artesanales. El artesano no paga 13º, 14º, no paga fondo de reserva, no paga utilidades. ¿Por qué? Porque es una actividad que genera empleo. Más de 1.500.000 personas viven del ámbito de la rama artesanal, y nadie se ha opuesto ni nadie ha reclamado, y todo está ordenado, reglamentado, hay créditos, hay seguridad jurídica, hay régimen de seguridad social. Y eso que viene por 40 años. Yo estoy diciendo nada más que de aquí a 4 o 5 años mantengamos un régimen excepcionalísimo, tomando como ejemplo a los artesanos. Y creo que allí, si yo puedo invertir en un emprendimiento laboral que agrupa a 10, 15 personas y me dan crédito y me dan seguridad jurídica y me dan facilidades laborales sin vulnerar el derecho, y a mis trabajadores les pago el salario mínimo, lo aseguro a la seguridad social y le pago sus horas extra y complementarias, no pasa nada, porque sé que voy a tener un periodo de 4 años, de 5 años, que la ley me está permitiendo, el gobierno me está permitiendo, y luego que pase la crisis sanitaria me empato y vuelvo al ordenamiento jurídico laboral como cualquier otro emprendimiento, pero ya es otra economía, ya es otra visión de lo que está pasando en el mundo. 7 de la mañana con 33 minutos. El abogado Pedro Cruz, ex subsecretario de Trabajo, está aquí en Contrapunto Economista. Sí, nos va a quedar debiendo el abogado Cruz, porque tenemos inquietudes. Por ejemplo, hay países que procuran sus empleados, sus trabajadores, sus organizaciones laborales en bajar la jornada de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos 40 horas, otros tienen más horas, y eso se convierten en objetivos de lucha laboral. Lo otro es que hay países desarrollados que trabajan por hora trabajo. Nosotros tenemos un esquema monetario que es la dolarización de un país desarrollado, de un país donde se paga por hora trabajada. En lo personal,
Me encantaría tener a mí ese sistema, hora trabajada, hora pagada. Lamentablemente, acá hay un cuello de botella, unos nudos que no se pueden así superar, mi estimado Pedro. Entonces, hay que seguir trabajando, y usted como experto, no baje los brazos, y hay que procurar buscar, insisto, ese equilibrio entre trabajadores y empleadores. Usted. Sí, yo también soy un acérrimo defensor de que debe volver el trabajo o el contrato por horas, pero claro, revisando el ingreso salarial, ¿verdad? El Ecuador se vuelve atractivo por su dólar, no solamente para los trabajadores extranjeros que quieren venir acá, sino también para ciertos inversionistas. Pero si no tenemos el marco legal laboral apropiado, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Panamá, como lo tiene Japón y muchos países europeos, el contrato por hora, entonces se chocan con un primer inconveniente, porque el contrato por hora permite, el part-time permite que un joven pueda trabajar y pueda estudiar, que una chica pueda trabajar y pueda estudiar, y ayudarse y apoyarse en el hogar y ella misma. En otros países existe la tercerización, en la misma Cuba existe la tercerización, en la Venezuela de Chávez existe la tercerización, en Nicaragua de Daniel Ortega existe la tercerización, en Chile existe la tercerización, en Bolivia existe la tercerización, y nosotros aquí todavía pensamos que ese era un método de explotación, ¿no? Entonces quiere decir que en Cuba, ¿dónde están? En el esclavismo. En Nicaragua, ¿dónde están? En el esclavismo, porque tienen la tercerización. Lo que falta es una comprensión, un estudio global del mundo laboral contemporáneo, porque aquellos que terminaron con la tercerización no administraban ni su propia casa y nos dejaron en bancarrotas y quebrados, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar eso, Clever y Jorge, tenemos que revisarlo, porque el mundo moderno ya no es tan bilateral y directa como dice el mandato 8 y la Constitución. La bilateralidad laboral está seriamente cuestionada, totalmente cuestionada en el primer mundo, en el mundo de vía de desarrollo. La bilateralidad está severamente cuestionada y la OIT va a tomar una decisión al respecto en los próximos convenciones, porque el mundo es diverso, es múltiple, polifuncional, y allá tenemos que ir, Cleber. Muchas gracias, mi estimado abogado Pedro Cruz, experto laboral. La seguiremos en cualquier momento, no hay que bajar los brazos. Debe ser permanente. Fuerte abrazo, y si no, gracias. Volvemos a hablar. Feliz año 2022. Próspero igual año también. 2022. Lleno de igual salud, lleno de amor, y de optimismo en el país. Sí, señor. Con mucha esperanza. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Clever, amigo de Radio Huancavilca. Gracias. 7:38 en Huancavilca, 8:30 AM, la Che Grande de la Información.